¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con los niños que el mundo decide ignorar? Hoy conoceréis la historia de una niña que fue vendida por su propio padre en una feria de ganado, como si fuera un objeto roto y sin valor. Ella no habló, yo no lloré. Yo simplemente observaba en silencio todo lo que nadie más veía. Pero en ese cuerpo pequeño y en esa mente diferente vivía un genio que, años después, salvaría a una familia entera y haría florecer hasta la tierra seca. Si te gustan las historias, que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde las estás viendo, porque este viaje merece ser recordado. A nadie en aquel pueblo olvidado por el tiempo le extrañó que Alfredo llevara a su hija a la feria de ganado. Después de todo, no había hablado de ella durante meses. Era como si Isabela se hubiera convertido en otro peso del carro, otra criatura extraña entre las ramas secas del patio. Ella siempre caminaba con un cuaderno roto en su regazo. Hacía preguntas que nadie sabía cómo responder y no miraba a nadie a los ojos. A los 10 años ya podía contar las estrellas, pero no soportaba el sonido de las campanas de la iglesia. Su padre dijo que ella no estaba bien de la cabeza. Esa mañana, el sol agrietó la tierra como siempre. Isabela caminaba descalza a su lado sin hacer preguntas, ni siquiera cuando la ató con una cinta alrededor de la muñeca como si fuera un ternero. La feria olía a estiércol y sudor. Los hombres reían a carcajadas, los caballos relinchaban, las monedas tintineaban. Alfredo la colocó encima de un cajón y comenzó a gritar como si estuviera vendiendo un pollo enojado. Dijo que la niña sabía los números, pero no sabía obedecer. Dijo que leía libros, pero no sabía trabajar. «Eres demasiado inteligente para hacer algo bueno», escupió. Nadie ofreció nada. Ellos se rieron. Uno empujó al otro. Una mujer comentó que debía estar poseída. Isabela no lloró. Él simplemente miraba al suelo, tratando de contar las piedras bajo sus pies, hasta que se acercó un hombre de manos gruesas y camisa manchada de aserrín. Silas no dijo nada. Él simplemente miró a la niña como si viera algo que nadie más veía. Silas no estaba allí para comprar nada. Había bajado de las colinas solo para cambiar el cabezal de un hacha y conseguir algunos suministros. Pero cuando vio a aquella chica parada como una estatua, con la cinta roja en la muñeca y la mirada fija en la nada, sintió una opresión que no podía nombrar. Fue como si alguien le hubiera aplastado el pecho con la misma fuerza con la que la vida había aplastado todo desde la muerte de su esposa. La niña no pidió ayuda, no se acercó, no intentó convencer a nadie de nada, y tal vez eso fue lo que más le dolió. Fue el mismo silencio que vio en los ojos de su hijo menor cuando soñó con su madre. Lo mismo que alguien que comprendió demasiado pronto que el mundo no es lugar para gente como ellos. Silas sacó su bolsillo, contó algunas monedas y las puso todas sobre la mesa sin regatear. Alfredo soltó una risa burlona, pero tomó el dinero. «Buena suerte con eso», dijo. Silas lo ignoró. Tomó la cinta, desató la muñeca de la niña y simplemente dijo: «Vámonos». El camino de regreso a las colinas fue largo, en absoluto silencio. Silas no intentó entablar conversación. Isabela tampoco lo miró. Caminaba como si obedecer fuera menos cansador que resistir. Cuando llegaron a la cabaña, una casa sencilla con olor a madera y un tendedero lleno de ropa, secándose al viento, los 4 hijos de Silas estaban en el patio, tirando piedras. Se detuvieron cuando vieron a la niña. Nadie dijo nada. Simplemente le hicieron espacio para pasar. Silas señaló la habitación que antes había sido de su madre, limpia, pero llena de telarañas en los rincones. Isabela entró lentamente, como si entrara en un lugar sagrado, y se acurrucó en la esquina de la cama, abrazando sus rodillas. Por primera vez ese día, Silas sintió miedo.
Miedo a no saber qué hacer con tanto dolor contenido en un cuerpo tan pequeño. Esa primera noche, Isabela no durmió. No lloró, no pidió comida, no se movió. Ella se sentó en el borde de la cama con los ojos abiertos, mirando la ventana como si esperara que alguien la llamara. Pero nadie llamó. En la habitación de al lado, Silas yacía sobre el duro colchón, tratando de comprender lo que había hecho. No era un hombre de grandes decisiones, y mucho menos de rescatar a desconocidos. Pero algo en esa chica lo atravesó de una manera que ninguna palabra podía explicar. El recuerdo de su esposa embarazada, removiendo la tierra por última vez con sus manos sucias de esperanza, regresó como un puñetazo en la oscuridad. Quizás por eso puso a Isabela en esa habitación, porque solo quien lo ha perdido todo entiende lo que es aferrarse a casi nada. A la mañana siguiente, antes de que el gallo cantara, Silas ya estaba cortando leña en el patio. Cuando miró hacia atrás, vio a Isabela sentada en el umbral, abrazada a sus piernas, con cintos entre la mirada fija en el horizonte. Los niños, todavía desconfiados, susurraban entre ellos. La mayor, María, intentó darle un trozo de pan, pero la niña se negó con un ligero movimiento de cabeza. No hablaba, no tocaba, no reaccionaba como los demás. Silas notó que cada ruido parecía ponerla más tensa. Cuando el perro ladró cerca, Isabela se tapó fuertemente los oídos. Cuando uno de los chicos gritó juguetonamente, ella se estremeció como si la hubieran golpeado, pero aún así no huyó. Observaba con la intensidad de quien registra el mundo con detalle, como quien necesita comprender para sobrevivir. Fue María quien primero se dio cuenta. La muchacha manejaba las herramientas del taller con una precisión que ninguna de ellas tenía. No para jugar, sino como si estuviéramos tratando de descifrar códigos invisibles. En los días siguientes, nadie sabía realmente qué esperar. Isabela no decía nada, pero siempre se despertaba antes del amanecer. Mientras los demás bostezaban aún, ella ya estaba en el patio, observando las sombras de los árboles, el vapor que subía de la tierra, el camino de las hormigas. No hubo bromas, no hubo conversaciones, pero había una lógica en todo lo que hacía. María la vio colocando botellas cortadas alrededor de las plantas, colgándolas en tendederos improvisados de una manera extraña. Al principio pensaron que era solo otra moda, hasta que 2 días después el agua de la niebla corría de las botellas como pequeños ríos, cayendo directamente sobre la tierra seca alrededor de los tallos de maíz. Silas observó esto en silencio. No preguntó cómo ni por qué. Él simplemente asintió, como si reconociera algo raro, la inteligencia que no se puede aprender, solo revelar. Con el tiempo, la rutina de la casa comenzó a girar en torno al silencio de Isabela. Ella trazó los gabinetes con etiquetas de colores que nadie entendía, pero que de repente hicieron que fuera fácil para todos encontrar lo que necesitaban sin hacer un desastre. Organicé los alimentos por fecha de caducidad sin haber aprendido nunca a leer con profesores. Calculó el tiempo de la lluvia observando el comportamiento de las gallinas y el olor del viento. Y cuando uno de sus hermanos cayó enfermo, fiebre alta, ojos hundidos, ella fue quien sacó un portapapeles viejo, tomó notas con símbolos y señaló una maleza que crecía detrás de la casa. Silas dudó, pero confió. Al día siguiente, el niño mejoró. No completamente, pero lo suficiente para levantarse de la cama a partir. De ahí, algo cambió. Por primera vez, uno de los niños llamó a Isabela para «siéntate cerca del fuego». Ella no respondió, pero se quedó. Y eso, en aquella casa, ya era mucho. El pueblo, como siempre, lo supo antes de que alguien más se lo dijera. Las noticias corrían rápido por aquellos lares, aun cuando nadie tenía teléfono. Bastaba que una mujer viera a otra en el pozo, que un niño
oyera algo en la carnicería, que un anciano susurrara en el bar. Pronto dijeron que Silas había traído una plántula a la casa. Algunos hablaban de piedad, otros de locura. Decían que Isabela estaba embrujada, que traía mala suerte y que debía ser dejada donde la encontraron. Pero Silas nunca prestó atención a la boca de su prójimo. Y ahora, con 4 hijos que criar y un ausente que todavía dormía en la mitad de su colchón, lo último que necesitaba era la opinión de gente que nunca se acercó a él. Aún así, sabía que Isabela no era inmune a eso. Cada vez que regresaban de la tienda o de la iglesia, ella se ponía más rígida, como si absorbiera sus miradas de reojo. Silas podía verlo en sus hombros tensos, en la forma en que sostenía su brazo, en la mirada de sus ojos que parecía replegarse hacia adentro. Fue en este contexto que llegó la sequía, sin advertencia, sin piedad. Primero el calor, luego el polvo que lo cubre todo como un velo de luto. Los cultivos comenzaron a morir uno por uno. Las gallinas picoteaban la tierra dura y seca, los caballos adelgazaban día tras día. El agua del pozo se volvió poco profunda y turbia. Todo el pueblo cayó en la desesperación. Los hombres comenzaron a reunirse en la plaza y a hablar de soluciones que nunca salieron de la mesa de dibujo. Las mujeres oraron. Algunas consideraron mudarse a la ciudad. Silas permaneció tranquilo por fuera, pero dentro de él creció un viejo temor. El temor de ver a sus hijos pasar hambre, el temor de fracasar nuevamente como padre. Fue en esa atmósfera que Isabela pasó 2 días enteros dentro de su habitación. No comí, no salí, no hablé. Simplemente leí, dibujé y raspé el suelo con trozos de carbón. Cuando finalmente salió, llevaba una pila de papeles doblados en sus brazos y un brillo en sus ojos que nadie allí había visto antes. Isabela bajó las escaleras lentamente, con el mismo paso ligero de siempre, pero sus ojos parecían diferentes. Llevaba los papeles como si fueran parte de su cuerpo, apretándolos contra su pecho. Se dirigió a la mesa de la cocina, abrió todo con cuidado y, uno a uno, comenzó a organizar los dibujos. Estos no eran garabatos infantiles. Eran planes, líneas, cálculos, notas, fórmulas. Silas se acercó lentamente, como si pudiera perturbarla solo con su respiración. Señaló las botellas que ya había instalado. Luego un diseño de tubos hechos con bambú, otro con redes hechas con trapos, todo un sistema para capturar y reutilizar la niebla y el rocío de la noche. Silas no entendía todo, pero entendía lo suficiente. Ella tenía un plan. Y no era un plan en cualquiera. Era algo que a nadie allí se le habría ocurrido. Algo que no explicaba con palabras, sino con lógica, con precisión, con fe en lo que mostraban los números. Durante los días siguientes, Isabela no se detuvo. Utilizó todo lo que tenía a mano. Pedazos de tejas rotas, frascos de conserva, ramas huecas, cubos, cuerdas. Creó un sistema donde cada gota contaba. Con la ayuda reticente de sus hermanos, construyó canales que transportaban agua desde las hojas hasta agujeros cavados alrededor de las raíces. Colgó paños en el techo del balcón para recoger las gotas de lluvia que caían temprano en la mañana. Hizo sombra con telas viejas para evitar que la tierra se secara demasiado rápido. Ningún adulto del pueblo se acercó. Observaban desde lejos, siempre con el mismo juicio que había adornado sus rostros desde el principio. Pero dentro de aquella casa, la atmósfera empezó a cambiar. No solo por la frescura que reapareció entre las plantas, sino porque, por primera vez, todos comenzaron a seguir el ritmo de Isabela, en silencio, con respeto, con esperanza. En menos de una semana, lo que una vez fue un patio seco y polvoriento, ahora tenía humedad visible al amanecer. Las hojas dejaron de marchitarse, la tierra comenzó a oscurecerse alrededor de las raíces y las gallinas comenzaron a rascarse con gusto nuevamente.
Era como si allí se hubiera creado un pequeño ecosistema aislado de la desesperación del pueblo. Los hermanos, hasta entonces distantes, comenzaron a prestar atención a los gestos de Isabela. Ahora cada uno de sus movimientos parecía tener una razón. Si ella miraba al cielo y fruncía el ceño, todos sabían que se avecinaba un cambio en el clima. Si se colocaban piedras alrededor de las plantas, era para evitar que el agua se escurriera. María comenzó a anotar los pasos en un viejo cuaderno, copiando lo que veía. El más pequeño, Diego, comenzó a caminar detrás de la niña como una sombra curiosa, e Isabela permaneció en silencio. Ya no se apartó tanto de las demás. De vez en cuando me quedaba mirando a alguien durante más de 2 segundos. Para Silas, fue como escuchar la primera palabra de un bebé. No se necesita ningún sonido. Al 8º día desde que comenzó el plan, llegó la primera lluvia. No fue una tormenta, pero fue suficiente para llenar 2 cubos. Silas vio a la muchacha levantar los brazos y detenerse en medio del patio, como si estuviera sintiendo el agua por primera vez. No sonrió, no gritó, pero tampoco se... Y eso para ella fue monumental. Esa noche, Silas improvisó un pequeño fuego en el centro de la habitación. Preparó té con hierbas silvestres y llamó a sus hijos. Estar cruzado de brazos. Por primera vez, Isabela se sentó con ellos sin ser invitada. Se sentó lentamente, con el cuerpo rígido, pero con la mirada tranquila. María le entregó una taza de barro. Isabela aceptó. Fue entonces cuando Diego dijo suavemente: «Gracias, hermana». Nadie lo corrigió. A nadie le pareció extraño. Silas sintió en lo más profundo que algo nuevo había comenzado allí, algo que ni siquiera la sequía pudo borrar. Poco a poco, el pueblo empezó a notar que algo extraño estaba sucediendo en la colina de Silas. Mientras otros patios permanecían secos, el terreno alrededor de su casa mostraba signos de vida. Los niños volvieron a correr por el patio, los animales dejaron de marchitarse e incluso los tomates empezaron a brotar en los bordes de la valla. Al principio pensaron que era suerte. Entonces empezaron a susurrar que tal vez se trataba de brujería, obra del extraño retoño. Pero nadie tuvo el coraje de enfrentarse a Silas. Caminaba con rostro serio, pero con otro brillo en los ojos. Una especie de orgullo que solo aparece cuando la esperanza se mezcla con el amor. Isabela notó las miradas, los susurros, los dedos que señalaban detrás de las ventanas. Pero por una vez no la hizo estremecer. No porque se hubiera acostumbrado al rechazo, sino porque ahora había un lugar donde ella era parte de la estructura, como un pilar silencioso que nadie ve, pero que sostiene todo el techo. Aún así, había días en los que se congelaba, momentos en los que cualquier sonido, cualquier tacto inesperado o cualquier cambio repentino en el entorno harían que el mundo que nos rodea cayera en desorden. En esos momentos, Isabela se escondía en el cobertizo de herramientas, cerraba los ojos y respiraba como si cada respiración fuera una batalla. Silas aprendió a no forzar, simplemente un vaso de leche en la puerta y una manta doblada. Era su manera de decir «estoy aquí», sin decir nada. Algunas noches, él se sentaba afuera y permanecía en silencio hasta que ella se iba, y cuando ella se iba, se sentaba a 2 pasos de distancia, sin tocar, sin hablar, solo quedándose. Con el tiempo, se dio cuenta de que el amor por Isabela no venía en palabras ni en abrazos. Vino constantemente, en un espacio seguro, en un silencio que no pesa. Fue en 1900, una mañana bochornosa, cuando el cielo parecía una pesada tapa a punto de caer, que el pasado de Isabela llamó a su puerta. Silas estaba en el cobertizo afilando herramientas cuando oyó pasos pesados que se acercaban. Miró a través de la rendija y vio a Alfredo.
El padre biológico de Isabela, de pie en la puerta con la barba crecida, el rostro marcado por la bebida y la ropa manchada de polvo. Tenía la postura de alguien que lo había perdido todo, pero aún intentaba aparentar tener el control. Dijo que estaba de paso y quería ver cómo estaba la niña. Silas sintió que se le revolvía el estómago. No sabía qué hacer, pero no confiaba en ese hombre con un fósforo y mucho menos en un niño. Aún así, llamó a Isabela y con calma le preguntó si quería ver al hombre. Se detuvo en la puerta, inmóvil, como si hubiera recibido un shock. Sus ojos no parpadearon. La respiración se hizo más corta y el cuerpo rígido, pero después de unos segundos que parecieron minutos, dio un paso, y luego otro. Se detuvo a 2 metros de Alfredo. El hombre sonrió o lo intentó. Dijo algo que nadie entendió realmente, pero Isabela no respondió. Ella simplemente se quedó allí, mirándolo con una mirada que no provenía del dolor, sino de un lugar más profundo. La mirada de alguien que sobrevivió a lo que causó y fue más allá. No había ira ni miedo, había una calma extraña, como si con ese pesado silencio dijera: «Ya no tienes poder sobre mí». Alfredo intentó acercarse, pero Silas simplemente intervino con la mano. El hombre dudó, resopló y se alejó por el mismo camino de tierra por el que la había vendido. Isabela se quedó quieta unos minutos más. Luego se dio la espalda y entró. Cerró la puerta detrás de él sin decir una palabra. Pero en ese silencio, Silas escuchó todo. Esa noche la casa parecía más tranquila que nunca, incluso sin ningún ruido inusual. Isabela no fue a su habitación, ni tampoco al cobertizo. Ella estaba sentada en el patio con las piernas cruzadas, mirando el cielo, como lo hacía cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Silas se acercó en silencio, pero esta vez fue Diego quien llegó primero. El niño se sentó a su lado, en silencio, y permaneció allí mirando las mismas estrellas. Uno a uno, los hermanos se acercaron sin invitación. Se sentaron a su alrededor como formando un muro silencioso, pero firme. Isabela permaneció en silencio, pero esta vez no pareció escapar del momento. Estuve presente. Sus ojos iban de estrella en estrella y de vez en cuando levantaba el dedo y trazaba con él alguna constelación invisible en el cielo. Nadie entendió exactamente lo que eso significaba, pero todos sabían que significaba algo. Fue esa misma noche que Silas, después de que todos habían entrado, se detuvo en la puerta de la habitación de Isabela. Ella estaba allí, acostada de lado, con los ojos todavía abiertos. No se movió cuando apareció. Silas, sin saber por qué, se agachó junto a la cama y simplemente dijo: «Mi hija». No dijo nada más. No esperaba una respuesta, y no había ninguno. Pero al momento siguiente se cubrió con las sábanas hasta la barbilla y cerró los ojos. No había ninguna sonrisa. No hubo lágrimas. Pero la manera en que ella retiró la manta, con un gesto casi tímido, pero lleno de significado, fue como si se hubiera permitido por primera vez que la cuidaran. Ese fue el punto de inflexión que nadie vio venir, pero que lo cambió todo. A partir de entonces, Isabela ya no fue la niña que llegaba con un listón en la muñeca. Ella era la hija de alguien, y eso hizo toda la diferencia. Con el tiempo, Isabela comenzó a tener un rincón propio en el cobertizo. Silas colocó una mesa vieja, un banco reforzado y unos cuadernos que había logrado encontrar con dificultad en la tienda. También trajo una caja de herramientas más completa y poco a poco creó allí un mundo propio. Cada objeto tenía un lugar exacto. Si alguien movía algo, ella lo notaba inmediatamente y lo devolvía con precisión milimétrica. No era obsesión, era lógica. Eso tenía sentido para ella. Lo más curioso era que, en el caos de la cabina, ese rincón era el único donde todo funcionaba a la perfección.
Si faltaba alguna herramienta, Isabela era quien la encontraba. Si algo se rompía, ella era quien lo arreglaba. Un día la bomba de agua se rompió. Todos se preparaban para otro periodo de ausencia, hasta que, sin avisar a nadie, Isabela pasó horas analizando el sistema y creó una solución improvisada con trozos de goma, alambre y madera que hizo que el agua volviera a fluir. Silas, que ya no estaba sorprendido, simplemente miró y dijo, «Gracias». Poco a poco, incluso los vecinos empezaron a notar que algo en aquel cerro era diferente. Algunos se acercaba a pedir una plántula, un consejo sobre dónde conseguir agua, una receta de té. Silas respondió con paciencia, «Nunca dije que fuera cosa de Isabela. No había necesidad». Los ojos de los vecinos siempre la buscaban, aunque fingieran no hacerlo, y aunque nunca había algo en la postura de Isabela que resultaba intimidante. No fue altivez, fue claridad, como si supiera cosas que los adultos nunca aprenderían, pero no tuviera tiempo de explicarlas. Un día, María escuchó a dos mujeres del pueblo decir que la plántula en la colina podría ser sagrada. María se rió para sí misma. Sabía que Isabela no era una santa. Ella era simplemente alguien que, aunque fue vendida como una carga, había encontrado una manera de prosperar. En la colina, las estaciones todavía eran duras, el trabajo todavía era duro, pero algo dentro de la casa había cambiado. Isabela, aun sin cambiar su naturaleza, ahora era parte de la maquinaria emocional de la familia. Tenía un lugar en la mesa, un espacio en el cobertizo, un ritmo que los demás respetaban. Diego comenzó a mostrarles sus dibujos, figuras torcidas de caballos, árboles y herramientas, y aunque Isabela no dijo nada, él continuó, como si supiera que ella estaba escuchando. María comenzó a leer los mismos libros que leía Isabela, tratando de comprender algo del universo que habitaba en la cabeza de su hermana. Y Silas, a su manera tranquila y sencilla, comenzó a dejar fruta cortada, trapos limpios y herramientas nuevas en un rincón del cobertizo. Era su manera de decir, «Tú importas». Y aunque Isabela no sonreía, él podía ver en la forma en que miraba los objetos que ese lenguaje estaba siendo entendido. Pero lo más impresionante no estaba en los objetos ni en los gestos, estaba en la mirada. La mirada de Isabela ya no era la misma que la de la muchacha que llegó atada como un animal a la feria. Ahora había concentración, firmeza y a veces incluso curiosidad. Ella todavía tenía sus días malos, y fueron muchos, días en los que el mundo parecía demasiado alto, o el roce de la ropa era insoportable, o el olor a tierra mojada era demasiado para la nariz. En esos días, ella desaparecía en el cobertizo y se quedaba allí durante horas, pero nadie la presionó. Lo que alguna vez hubiera sido motivo de desesperación o juicio, ahora era simplemente parte de la vida. Aprendieron a esperar, ser respetado, entender que amar a alguien como Isabela significaba aceptar que ella venía con un manual diferente y que estaba bien no entender ese manual al principio. Era una tarde seca, con viento caliente y olor a polvo en el aire, que Silas regresó de la ciudad llevando algo envuelto en una bolsa de tela. No dije nada, simplemente llamó a todos a sentarse en el porche, como lo hacía cuando quería, hablar sin prisas. Isabela llegó última, con su cuaderno de dibujo bajo el brazo. Silas abrió la tela y reveló un par de sandalias de cuero pequeñas, pero hechas a medida. «Para cuando quieras salir sin lastimarte los pies», dijo mirándola directamente. Isabela miró el regalo como si fuera un acertijo. Lo tocó con los dedos, lentamente, sintiendo la textura. No lo puse de inmediato, pero esa misma noche, cuando salió al cobertizo, lo estaba usando. Fue Diego quien se dio cuenta primero y salió, corriendo a avisarnos.
Silas no dijo nada, pero se quedó mirando al suelo un rato, con esa mirada de quien contiene las lágrimas sin parecer débil. Ese gesto, más que cualquier palabra, fue su manera de decir, perteneces. Después de eso, los hermanos comenzaron a incluirla en todo. Llamaron para compartir la tarea de hacer el pan, pidieron ayuda para separar las semillas y esperaron su análisis antes de plantar. Y, en instantes breves, casi imperceptibles, Isabela comenzó a responder. No con frases, sino con presencia. Se sentó cerca, dejó que la gente le tocara el hombro y aceptó compartir el mismo banco. Un día, María tropezó y cayó cerca del cobertizo, raspándose la rodilla. Antes de que pudiera gritar, Isabela ya estaba allí, limpiando la herida con alcohol y haciendo un vendaje improvisado. Fue la primera vez que la familia la vio actuar por impulso, por precaución. María no dijo nada en ese momento, pero después, con lágrimas en los ojos, le susurró a su padre, «Es mi hermana», aunque nunca lo diga en voz alta. Silas simplemente asintió. Ya no había dudas. La sequía, que parecía eterna, empezó a dar señales de remitir. Las cosechas de la aldea seguían siendo frágiles, pero la colina de Silas ya mostraba pequeñas victorias. Hojas verdes persistentes, senderos de agua controlados, gallinas con plumas brillantes. Aún así, los vecinos dudaban en preguntar qué había sucedido allí. Preferían creer en milagros o simplemente ignorarlos. Pero llegó un día en que ya no pude fingir más. Un anciano llamado Don Ruperto tuvo su pozo bloqueado por piedras después de una tormenta aislada. Desesperado, llamó a la casa de Silas pidiendo ayuda. Silas miró a Isabela, quien ya estaba observando en silencio. Sin decir palabra, cogió un rollo de papel, una regla y se alejó con pasos firmes. Pasó horas en la tierra de Rupert, dibujando, probando piedras, calculando el ángulo de descenso del agua. Cuando regresó, tenía una solución. 2 días después, el pozo del anciano volvió a funcionar con un desvío del canal que nadie hubiera imaginado. La noticia se difundió rápidamente. Ahora, hasta los más testarudos empezaron a mirar con respeto. No entendían realmente quién era ni qué tenía de especial, pero ya no se atrevían a llamarla la muda ni la extraña. Ella era la chica que arregla las cosas, el que entiende el agua. Algunos comenzaron a preguntar por ella con cautela, como si esperaran una aparición mágica. Pero Isabela nunca se presentó. Simplemente actúa. Él nunca pidió nada a cambio. Simplemente observé y resolví. Y esto empezó a generar algo raro en aquel pueblo. Una admiración silenciosa. Y dentro de la casa, esto también se reflejó. Ahora, cuando alguien llamaba a la puerta, Silas solía responder con orgullo. «Esperen un momento, voy a buscar a mi hija». Y cada vez que decía eso, aunque Isabela no reaccionara, sus ojos brillaban un poco más. Con el tiempo, Silas empezó a alejarse menos de la colina. No por cansancio, sino porque sentía que todo lo que necesitaba estaba allí. A veces me sentaba durante horas en el banco del porche, simplemente mirando a Isabela medir cosas invisibles con sus ojos o armar algún artilugio con restos de nada. Ella vio a sus hijos seguir su ejemplo sin siquiera darse cuenta. Cuando llovía, todos corrían a proteger los colectores de agua que ella misma había diseñado. Cuando el clima amenazaba con cambiar, María le preguntaba directamente a Isabela qué hacer con las plántulas. Lo que una vez parecía extraño, se ha convertido en rutina. Y Silas, que nunca había tenido mucho de qué enorgullecerse aparte del hacha y la leña recién cortada, ahora sentía que había hecho la mejor elección de su vida al poner esas monedas sobre la mesa en ese sucio día de mercado. No salvó a Isabela, él fue salvado junto con ella. Una tarde, mientras limpiaba el cobertizo, encontró una de las primeras hojas de papel que Isabela había dibujado.
un boceto garabateado con líneas torcidas, pero lleno de intención. Fue el diseño de la primera trampa de Rocío. Dobló el papel cuidadosamente y lo puso en un sobre. Luego lo clavó en la pared de la cocina con un clavo viejo. Los niños estaban sorprendidos. ¿Por qué es eso?, Diego preguntó. Silas sonrió. Para recordar lo que casi no vimos. Desde ese día, el dibujo se convirtió en una especie de amuleto para la casa. Los visitantes siempre preguntaban qué era. Silas no explicó. Él simplemente dijo, fue el comienzo de todo. Y cualquiera que conociera a Isabela, aunque fuera un poco, lo entendía. Porque allí, en aquella hoja olvidada, vivía el silencio más fuerte que el pueblo jamás había escuchado. Los años no cambiaron las costumbres de Isabela, pero sí cambiaron el modo en que reaccionaba el mundo que la rodeaba. Las visitas al pueblo siguieron siendo escasas, pero cuando ocurrían, estaban llenas de un tipo diferente de silencio. Ya no estaba lleno de juicios, sino de curiosidad y respeto. Algunos niños comenzaron a llamarla ingeniera rural, mientras otros simplemente la observaban con los ojos muy abiertos. Isabela nunca se molestó. Continuó haciendo lo que siempre hacía: leer, calcular, probar, pero ahora había algo diferente en sus gestos. Ya no era solo supervivencia, fue un propósito. Fue como si hubiera comprendido, a su manera, que había un papel en ese mundo que ella podía desempeñar mejor que nadie. Y en el fondo, eso era todo lo que ella necesitaba desde siempre. Un lugar donde lo que ella es no solo fuera tolerado, sino necesitado. Fue en una de esas tardes tranquilas, cuando el cielo parece suspendido por hilos invisibles, que María escuchó de un desconocido la pregunta que más la afectó. ¿Por qué tu padre se queda aquí, en este lugar seco, con una casa torcida y lejos de todo? María sonrió. No respondió de inmediato. Llamó al hombre al interior, le ofreció agua y señaló el jardín en la parte trasera de la casa. Era un jardín sencillo pero vivo, con plantas resistentes, flores que no deberían florecer en 1900. Esa región y un sistema de riego que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. ¿Ella hizo todo esto?, preguntó el hombre, mirando el patio y a la niña sentada entre los árboles de mango. María simplemente asintió. ¿Y él? El hombre insistió, señalando a Silas, que estaba pelando yuca en el porche. Fue entonces cuando el anciano respondió por sí mismo, sin apartar la vista de su trabajo. Porque aquí, una muchacha que nadie quería construyó lo imposible, y nadie necesitó decir nada. Con el tiempo, la frase de Silas se convirtió casi en un susurro repetido por quienes pasaban por el cerro. Aquí, una niña construyó lo imposible. Nadie sabía exactamente ¿qué era aquello imposible? Algunos pensaron que era riego, otros supervivencia en medio de la sequía. Pero cualquiera que conociera toda la historia lo entendía. Lo imposible era transformar el rechazo en pertenencia, el silencio en lenguaje, la diferencia en sustento. Lo imposible era convertir a un niño descartado por su propio padre en el centro de equilibrio de todo un hogar y, en cierto modo, de una comunidad. Y esto no salió escrito en ningún periódico, ni apareció en los titulares. Estaba allí, en los ojos de quienes la observaban desde lejos, en las manos sucias de tierra, en el cobertizo lleno de fórmulas extrañas que nadie se atrevía a tocar sin permiso. Isabela ha crecido, pero poco ha cambiado en ella por fuera. Todavía hablaba poco. Yo todavía dormía mirando hacia la esquina. Todavía evitaba las fiestas, el ruido, las multitudes, pero por dentro algo en ella se expandió. Era como si cada estructura que diseñaba, cada cálculo que garabateaba, fuera una conversación silenciosa con el mundo, y quien prestó atención aprendió a escuchar. Silas, con el pelo ya completamente blanco, dijo que no necesitaba entender todo lo que ella hacía. Solo necesito confiar. Y ella me enseñó eso. Los hermanos, ya adultos,
Tomaron caminos separados, pero siempre regresaban, no por obligación, sino porque sabían que había algo sagrado en ese terreno, algo que no se podía explicar, solo experimentar. Y cada vez que llegaban, lo primero que hacían era buscar a Isabela, a veces solo para sentarse en el mismo cobertizo, en silencio, y observar cómo mide la sombra de una planta o ajusta el ángulo de una botella. En un pueblo donde casi nadie era recordado más allá de la tercera generación, el nombre de Isabela comenzó a filtrarse en las grietas del tiempo. Un día, un profesor del pueblo oyó hablar de ella y subió la colina por curiosidad. Regresó con los ojos húmedos y una mochila llena de notas copiadas a toda prisa. Luego vinieron 2 estudiantes. Luego un equipo de un instituto rural. Ninguno de ellos consiguió una entrevista con Isabela. Ella ni siquiera los miró a los ojos. Pero todos se fueron con dibujos, fórmulas y notas que ella puso a su disposición como diciendo: «Pueden usarlos, pero no me hagan preguntas». Nadie supo nunca si ella entendió el impacto de eso. Silas pensaba así, pero a él simplemente no le importaba la fama ni el reconocimiento. Ella solo quería seguir haciendo las cosas a su manera, porque aquello no era un invento, era una necesidad. Una tarde en que el cielo estaba pesado y el calor parecía doblegar sus pensamientos, Diego, ahora adolescente, le preguntó a Silas cómo creía que habría sido Isabela si hubiera nacido en otro lugar. Silas tardó un tiempo en responder. Miró el suelo, luego el cobertizo, luego a su hija que estaba colocando piedras, en línea alrededor de un nuevo huerto. No sé qué habría sido de ella, pero sé que si no hubiera acabado aquí, ya no estaríamos aquí. Diego se quedó en silencio por un rato. Luego simplemente dijo: «Tenemos suerte, ¿no?» Y Silas sonrió con la mirada baja. «Sí, lo hay, pero solo nos damos cuenta cuando casi perdemos». Allí, en aquel desgastado banco de madera, padre e hijo comprendieron que el imposible que construyó Isabela no era solo un sistema de supervivencia, era un hogar, una que quizá nadie más hubiera podido levantar piedra a piedra sin decir palabra. Con el paso de los años, el cerro ganó un nombre entre sus vecinos: el Jardín del Silencio. Nadie sabe quién la llamó así por primera vez, pero el nombre se le quedó. Era una forma de hablar de Isabela sin decir su nombre, para explicar esa tierra fértil entre el polvo, esas extrañas soluciones que funcionaban, esa forma de existir sin hacer ruido, pero cambiando todo a su alrededor. Los niños del pueblo comenzaron a visitar el jardín en excursiones cortas, guiados por maestros curiosos. Algunos intentaron hablar con Isabela, otros simplemente observaban desde lejos como ante un misterio. Y ella los dejó. Ya no huía, ya no se escondía. Simplemente mantenía una distancia cómoda, con la mirada alerta, como si supiera que el mundo es demasiado ruidoso para acercarse de golpe. Pero nadie regresó de la colina de la misma manera. Todos se fueron con algo revuelto en su interior, aunque no pudieran explicar qué. En la casa todo seguía siendo sencillo. La estufa seguía funcionando a leña, la luz seguía llegando de un generador. Los muebles eran los mismos. Pero había algo allí que no se podía comprar en ninguna otra ciudad. La sensación de que todo estaba en el lugar correcto. Y aún sin decirlo, todo el mundo sabía quién había puesto cada cosa allí. Cuando Silas se enfermó por primera vez, fue Isabela quien lo notó antes que nadie. Ajustó su dieta, cambió sus tiempos de exposición al sol y preparó mezclas con hojas que nadie sabía que eran útiles para ese fin. Y cuando mejoró, ella fue quien le dejó una notita junto a la almohada. 3 palabras escritas con letras espaciadas. «Gracias por quedarte», fue la única nota que escribió. Silas lo guardó dentro de la Biblia de su esposa, entre las páginas del Salmo 23. «Nada me faltará», decía el texto. Y allí, en realidad, no faltaba nada. Los años siguieron su curso sin prisa.
a veces duro, a veces suave, pero la colina permaneció firme, como si hubiera arraigado en el suelo una historia que ya no podía ser arrancada. Silas envejeció en paz, rodeado de sus hijos y de sus nietos que empezaban a aparecer. Isabela continuó su vida allí, de la misma manera, sencilla, metódica, silenciosa. Nunca quise irme. Nunca preguntó por su padre biológico ni por el pueblo del otro lado de la colina. Tenía todo lo que necesitaba: libros, proyectos, espacio, silencio y gente que la entendía tal como era. Y eso era más de lo que la mayoría de niños como ella tenían la posibilidad de lograr. A veces se sentaba en lo alto de la roca detrás del cobertizo y se quedaba allí durante horas, simplemente mirando las estrellas, como lo hacía cuando llegó por primera vez. Pero ahora, cuando regresó, fue recibida con un paño cálido, un plato de comida y alguien que le decía: «Te estábamos esperando». Un día, un periodista intentó escribir un artículo sobre ella. Subió la colina con una cámara, una grabadora y una carpeta llena de preguntas. Salió con las manos vacías y los ojos rojos. Él simplemente dijo: «Ella no quiere contar su propia historia». Pero la verdad es que la historia de Isabela nunca necesitó ser contada por ella misma. Estaba escrito en cada rincón de aquella tierra, en el agua que corría de las hojas, en tomates que resistieron el calor, en el cobertizo organizado, en las manos silenciosas que sanaron, construyeron y enseñaron sin jamás alzar la voz. Ella no necesitaba dar explicaciones. El mundo que la rodeaba ya hablaba por ella, y cualquiera que pasaba por allí lo entendía. En ese lugar, una muchacha que fue vendida como carga construyó, con silencio e ingenio, un hogar que se convirtió en referencia de todo lo que la humanidad casi dejó escapar. El día que Silas se fue, la casa quedó en silencio durante mucho tiempo. No hubo gran velorio ni flores caras, solo sus hijos, sus nietos, algunos vecinos viejos e Isabela, sentados en el mismo banco donde él solía pelar yuca. No lloré, él no habló, pero permaneció allí, inmóvil, hasta que el último rayo de sol desapareció tras la colina. Luego se levantó, fue al cobertizo y cerró la puerta con cuidado. Al día siguiente, todos notaron un cambio. Había dibujado un nuevo diseño, con líneas diferentes, en hojas de papel pegadas en la pared de la sala. Era un sistema nuevo, algo que allí nadie entendía aún, pero todo el mundo lo sabía. Era su manera de seguir adelante, transformar la ausencia en función, dolor en la estructura. Isabela no lloró como los demás. Ella siguió construyendo. Y quizá esto es lo más llamativo de todo. Isabela nunca quiso ser notada, admirada o estudiada. Ella solo quería existir en paz. Y cuando finalmente lo logró, hizo más de lo que nadie esperaba. Echó raíces en un suelo que todos creían muerto. Inventó soluciones donde decían que no había salida. Él cuidaba de las personas sin exigir jamás nada a cambio. Y aún sin voz, enseñó al mundo a escuchar. Hoy en día, los que pasan por la colina todavía se preguntan ¿fue todo esto posible? Pero quien realmente conoció a Isabela ya no se hace esa pregunta, porque entendió que a veces el milagro no está en explicar lo que se hizo, sino en tener ojos para ver quién lo hizo. Y en ese rincón de tierra seca, una niña olvidada construyó algo que ni siquiera el tiempo pudo borrar. Isabela no necesitaba palabras para transformar el mundo que la rodeaba. Ella no fue salvada, ella salvó. Desde donde estás ahora, ¿te imaginas cuántas otras Isabelas el mundo todavía rechaza cada día? Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia, donde el silencio también tiene voz, y lo imposible es solo lo que aún no hemos visto.